álgebra lineal, cuarta unidad, espacios vectoriales. Vamos a continuar con la clase. Vamos a ver el día de hoy cómo son los espacios vectoriales, cómo están definidos y qué conjuntos no son espacios vectoriales. Vamos a verlo aquí como un audiolibro, lo que les voy explicando. Los tres ejemplos siguientes describen espacios vectoriales en los que el conjunto básico V no consta de n hadas ordenadas. En cada ejemplo se describe el conjunto V y se definen las dos operaciones vectoriales. Luego, para demostrar que el conjunto es un espacio vectorial, debe verificar los 10 axiomas. Vamos a comenzar con el espacio vectorial de todas las matrices de 2×3. Demuestre que el conjunto de todas las matrices de 2×3 con las operaciones de suma de matrices y multiplicación escalar es un espacio vectorial. Solución. Si A y B, las matrices se representan con letras mayúsculas. Si A y B son matrices de 2×3, 2 renglones, 3 columnas, y C es un escalar, estamos hablando que C puede ser un 2, un 3, un 4, entonces A más B y C por A también son matrices de 2×3. Por consiguiente, el conjunto es cerrado bajo la suma de matrices. Esta propiedad las vimos al principio. Y la multiplicación escalar. Además, los otros 8 axiomas de los espacios vectoriales se concluyen directamente de los teoremas 2.1 y 2.2, ¿sí? Que vienen en el libro en las páginas anteriores. Por tanto, puede concluir que el conjunto es un espacio vectorial. Los vectores en este espacio tienen la forma, aquí lo pueden ver, el vector A es igual a la matriz A y el vector se representa como una matriz de 2×3. ¿Sí? Aquí están comprobando que todas las matrices de 2×3 es un espacio vectorial. Aquí hice unos apuntes para que lo vean de forma más clara. Por ejemplo, si tenemos una matriz de 2×3 y A y una matriz B de 2×3. Para demostrar que la matriz de 2×3 es un espacio vectorial, lo que voy a hacer es sumar las dos matrices. Y si el resultado me sigue dando una matriz de 2×3, significa que esos vectores están dentro del mismo espacio vectorial. Por ejemplo, al hacer la suma de las matrices, recuerden componente con el componente asociado de la otra matriz. Por ejemplo, 2 más 1 que nos da 3, 1 más 3 que nos da 4, 3 más 0 que nos da 3 y así sucesivamente. La suma de A más B también es una matriz de 2×3 y estamos demostrando la primera propiedad, que es cerrada bajo la suma. Significa que al sumar las matrices sigue siendo una matriz de ese mismo orden. Después la multiplicación escalar, 3 por A. Si multiplico, ¿sí?, C por A, un número real, por la matriz A, el resultado va a seguir siendo una matriz de 2×3. Por lo tanto, 3 por A también es una matriz de 2×3 y pertenece al mismo conjunto de vectores o al mismo espacio vectorial. A eso se refiere lo que acabamos de leer. Aquí viene un comentario en el libro que dice: de la misma forma en que se pueden demostrar que el conjunto de todas las matrices de 2×3 es un espacio vectorial, también puede demostrar que el conjunto de todas las matrices de M por N, denotado por M mayúscula M, N, es un espacio vectorial. Quiere decir que, por ejemplo, las matrices de 3×4, de 5×8, de 2×1, también cada una sería un espacio vectorial. Ahora vamos a ver el espacio vectorial de todos los polinomios de grado menor o igual que 2. Sea P sub 2, esto se está refiriendo a los polinomios de grado menor o igual a 2. Sea P sub 2 el conjunto de todos los polinomios de forma, aquí lo estoy subrayando,
a2x² más a1x más a0, donde a sub 0, a sub 1 y a sub 2 son números reales. La suma de dos polinomios p de x y q de x se define de la forma usual como, aquí lo podemos ver, si vas a sumar dos polinomios de esta forma, pues vas a sumar a2 más b2 y luego por x², a1 más b1 por x y a0 más b0. Y el múltiplo escalar de p de x por el escalar c se define como, si vas a multiplicar un escalar c por un polinomio x, pues el escalar c va a multiplicar a los tres términos del polinomio. Dice, demuestre que p sub 2 es un espacio vectorial. Aquí tengo unos ejemplos en mis apuntes para que les quede más claro esto que les estoy mencionando. Dice, el espacio vectorial de todos los polinomios de grado menor o igual a 2. Aquí tenemos un polinomio p de x que es 2x² más 3x más 1. Aquí tenemos otro polinomio de grado menor o igual a 2 que es q de x 5x² menos 6x más 2. Vamos a demostrar que si sumamos esos dos vectores, el resultado va a ser igual a un polinomio igual menor o igual a 2. Y si hacemos el producto escalar por un polinomio de ese tipo, pues también va a quedar un polinomio de grado menor o igual a 2. Aquí tenemos la suma de esos dos polinomios, p de x más q de x. Si hacemos la suma, observen que tenemos que sumar 5 más 2, que nos queda 7x², más 3 menos 6, que nos queda menos 3x, y 1 más 2, que nos queda 3. Sumamos los términos semejantes, como se vio en álgebra. Por lo tanto, p de x más q de x también es un polinomio de grado menor o igual que 2. Aquí estamos comprobando que esto que nos mencionan aquí es un espacio vectorial. Ahora la multiplicación escalar. Si quiero multiplicar el 2 por p de x, nos va a quedar 4x² más 6x más 2. Y observen que esto también es un polinomio menor o igual a 2. Por lo tanto, comprobando con estas dos propiedades, con la suma y la multiplicación escalar, podemos decir que es un espacio vectorial ese tipo de polinomios. Aquí tengo otro ejemplo. Quise poner este ejemplo porque menciona aquí que es menor o igual a 2. ¿Por qué menor o igual a 2? Porque, por ejemplo, si tenemos un polinomio p de x que es x² más x más 0 y otro polinomio que es menos x² más 2x menos 3 y hacemos la suma de esos dos polinomios, me va a quedar como resultado 1 menos 1 nos queda 0, 1 más 2 nos queda 3x, 0 menos 3 nos queda menos 3. Observen que aquí me queda un polinomio de grado 1. 3x menos 3 es un polinomio de grado 1, pero al momento de definir el espacio vectorial como polinomios de grado menor o igual a 2, esto es válido y sigue estando dentro del mismo espacio vectorial. Hay que nada más tener en cuenta ese detalle. Por ejemplo, si definimos un espacio vectorial como un espacio vectorial compuesto por todos los polinomios de grado 2, ese no sería un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque este es un polinomio de grado 2 y este también es un polinomio de grado 2. Sin embargo, al sumarlos me da un polinomio de grado 1. Entonces no puedo decir que los polinomios de grado 2 es un espacio vectorial. Pero sin embargo, sí puedo definir un espacio vectorial como los polinomios de grado menor o igual a 2. Espero que se haya comprendido bien este concepto. Vamos a regresarnos al libro. Muy bien, aquí viene de forma más general la comprobación de eso que estuvimos viendo en mis notas. El espacio vectorial de funciones continuas.
vamos a ver el siguiente tema. Sea C de menos infinito a infinito el conjunto de todas las funciones continuas de valor real definido sobre toda la recta de los números reales. Este conjunto consta de todas las funciones polinomiales y de todas las demás funciones que son continuas sobre toda la recta numérica. Por ejemplo, f de x igual a seno de x es una función continua sobre toda la recta numérica y g de x igual a la x también. Y pertenecen a este conjunto. Por ejemplo, si definimos todo este tipo de funciones como un espacio vectorial, pues va a ser válido. Igual, si definimos a este tipo de funciones como un espacio vectorial, también es válido. La suma está definida por f más g de x igual a f de x más g de x. Como se muestra en la figura 4.2, la multiplicación escalar está definida por c por f de x es igual a c por f de x, como lo pueden ver aquí en la gráfica. Para comprobar que el conjunto C menos infinito infinito es cerrado bajo la suma y la multiplicación escalar, aquí cuando habla cerrado bajo la suma significa que al sumar dos vectores del mismo tipo van a dar como resultado un vector en el mismo espacio vectorial. Continuamos. Puede aplicar el resultado de cálculo donde se afirma que la suma de dos funciones continuas es una función continua y que el producto de un escalar por una función continua es una función continua. Para comprobar que el conjunto C de menos infinito a infinito posee idéntico aditivo, se considera la función f sub 0 que tiene un valor de 0 para toda x. Es decir, f sub 0 de x es igual a 0, donde x es cualquier número real. Esta función es continua sobre toda la recta numérica real. Su gráfica es simplemente la recta y igual a 0. Por tanto, pertenece al conjunto C menos infinito infinito. Además, si f es otra función cualquiera que es continua sobre toda la recta numérica, entonces f más f sub 0 de x es igual a f de x más f sub 0 de x, que es igual a f de x más 0, que es igual a f de x. Por tanto, f sub 0 es el idéntico aditivo en C de menos infinito infinito. La verificación de los demás axiomas se le dejan a usted. Por conveniencia, se proporciona un resumen de algunos espacios vectoriales importantes en los que a menudo se hará referencia en el resto del libro. En cada caso, las operaciones son las estándar. Aquí podemos ver en este cuadro algunos de los espacios vectoriales más importantes. Por ejemplo, R, que es el conjunto de todos los números reales, es un espacio vectorial. Si aplicamos los axiomas anteriores, se van a dar cuenta que se cumplen con todos. Igual R2, ¿sí? Por ejemplo, los vectores que están compuestos de esta manera, XY 2,3, también son un conjunto que pertenecen a un espacio vectorial. Conjunto de todas las tercias ordenadas, por ejemplo, la coordenada XYZ, ¿sí? Es un espacio vectorial. R elevado a la n, que es el conjunto de todas las eneadas ordenadas, también es un espacio vectorial. Las funciones continuas de menos infinito a infinito también es un espacio vectorial. Las funciones continuas en un intervalo cerrado a, b, como dice aquí, conjunto de todas las funciones continuas definidas sobre un intervalo cerrado a, b, también es un espacio vectorial. Los polinomios, conjunto de todos los polinomios también es un espacio vectorial. Los polinomios menores o iguales a n, de grado menor o igual a n, también es un espacio vectorial. Las matrices m por n, ¿sí? También es un espacio vectorial. Y las matrices cuadradas n por n también es un espacio vectorial. Después de todo esto que ya hemos visto, espero que quede un poco más claro la definición de espacio vectorial.
Son un conjunto de vectores los cuales cumplen ciertas características, que si se suman o se multiplican por un escalar o cualquiera de los 10 axiomas anteriores, si se cumple eso y nos da como resultado un vector en ese mismo espacio, significa que ese conjunto de vectores es un espacio vectorial. Espero que mi idea sea comprendida por ustedes. Vamos a continuar. Se ha visto la versatilidad del concepto de espacio vectorial. Por ejemplo, un vector puede ser un número real, una n-ada, una matriz, un polinomio, una función continua, etc. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo de esta abstracción y por qué definirla? Hay muchas razones, pero la más importante es la eficiencia. Esta abstracción resulta ser matemáticamente eficaz en el sentido de que ahora ya se pueden deducir resultados generales válidos para todos los espacios vectoriales. Una vez que se ha demostrado un teorema para un espacio vectorial abstracto, no es necesario dar demostraciones por separado para las n-adas, las matrices y los polinomios. Basta señalar que el teorema es verdadero para cualquier espacio vectorial, sin importar la forma específica que tengan los vectores. Este proceso se ilustra en el teorema 4.1. Sea V cualquier elemento de un espacio vectorial V y sea C cualquier escalar. Entonces son ciertas las propiedades siguientes. 0, ¿sí? Por ese elemento, por ese vector va a ser igual al vector 0 en ese espacio vectorial. La segunda, C por 0, una constante por el vector 0 en ese espacio vectorial va a ser igual al vector 0 en ese espacio vectorial. Si C por V es igual a 0, entonces C es igual a 0 o V es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y 4 y último, menos 1 por V, donde V es un vector en ese espacio, va a ser igual a menos V. Y aquí tenemos una demostración. Si gustan le pueden poner pausa al video y verificarla. Es sencilla esa demostración, nada más están demostrando con un vector 0 que se cumplen las propiedades. Por ejemplo, dice, para demostrar la tercera propiedad, se supone que C por V es igual a 0. Demostrar que esto implica ya sea C igual a 0 o V igual a 0. Supone que C es diferente de 0. Si C es igual a 0, no hay nada que demostrar. Ahora, dado que C es diferente de 0, se usa el recíproco 1 entre C para demostrar que V es igual a 0, como sigue. V es igual a 1 por V. Entonces, 1 entre C por CV es igual a 1 entre C por CV, en donde aquí podemos ver que es el recíproco y se puede cancelar lo que está dividiendo y lo que está multiplicando. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1 entre C por 0, que va a ser igual a 0. Ahí nada más pónganle un poquito de atención. Si necesitan leer arriba para comprender eso, lo pueden hacer. Siento que no está complicado. Vamos a continuar. En un sistema masa-resorte se asume que el movimiento ocurre solo en dirección vertical, es decir, el sistema tiene un único grado de libertad. Cuando se jala la masa hacia abajo y después se libera, el sistema oscilará. Si no se disminuye el sistema, lo que significa que no hay fuerzas presentes para ralentizar o detener la oscilación, entonces el sistema oscilará indefinidamente. Al aplicar la segunda ley de movimiento de Newton,
a la masa, se produce la ecuación diferencial de segundo orden xb' más w al cuadrado x igual a 0, donde x es el desplazamiento en el tiempo t y w, aquí debe ser w, y w es una constante fija llamada la frecuencia natural del sistema. La solución general de esta ecuación diferencial es, aquí podemos ver la solución general de esa ecuación diferencial, donde A1 y A2 son constantes arbitrarias. Intente verificar esto. Para verificar esto, aquí lo hice en mis apuntes para que le den para que lo visualicen. Aquí lo hice en un cuadro. Bueno, aquí está. Aquí tenemos la ecuación diferencial. Se obtiene la ecuación característica r cuadrada más w al cuadrado igual a 0. Como w al cuadrado es una constante, recuerden, está sumando, pasa restando, el cuadrado pasa como raíz de una constante negativa, va a ser un número imaginario, nos va a quedar de esta forma el complejo conjugado 0 más menos wi, observen que se cancela, el menos lo quitamos poniendo la i y la raíz se cancela con el cuadrado, por lo tanto nos queda nada más w. Recuerden el caso 3 para este tipo de solución de ecuaciones diferenciales. Lo estoy haciendo como en la unidad 2. En donde x de t es igual a e al alfa x por c1 coseno de beta x más c2 seno de beta x. En este caso la solución queda de esta forma, c1 coseno de wt más c2 seno de wt. Pueden verificar este resultado con transformadas de Laplace para que quede un poco más comprendido el tema. Bueno, vamos a continuar en el libro. Vamos a ver ahora conjuntos que no son espacios vectoriales. En los ejemplos restantes de esta sección se describen algunos conjuntos con operaciones que no forman espacios vectoriales. Para demostrar que un conjunto no es un espacio vectorial, solo necesita encontrar un axioma que no se satisfaga o que no se cumpla. Por ejemplo, el conjunto de los enteros no es un espacio vectorial. Vamos a comprobar que el conjunto de los enteros no es un espacio vectorial. Y aquí lo vamos a comprobar de manera sencilla, con una propiedad que no se cumple. Aquí tenemos un escalar c, que en este caso es un medio. Y lo estamos multiplicando por un entero. Y el resultado debería de ser un entero, si definimos el conjunto de enteros como un espacio vectorial. Sin embargo, el resultado no es un entero, ¿sí? Es una fracción. Por lo tanto, definimos que el conjunto de los números enteros no es un espacio vectorial. Aquí en el comentario dice: note que es suficiente con que no se cumpla uno de los 10 axiomas para demostrar que un conjunto no es un espacio vectorial. El conjunto de los polinomios de segundo grado no es un espacio vectorial. Esto ya lo expliqué en mis apuntes. Aquí le pueden dar una leída también. Vamos a ver este detalle. Espero que se comprenda, hasta quizá un poco complejo. CAV igual a R2. R al cuadrado en este caso. CAV igual a R al cuadrado. El conjunto de todos los pares ordenados de números reales con la operación estándar de suma y la siguiente definición no estándar de multiplicación escalar. Aquí están definiendo una operación no estándar de multiplicación escalar. Un escalar por x1, x2 lo están definiendo como c por x1, 0. Demuestra que v
no es un espacio vectorial. Solución. En este ejemplo, la operación de multiplicación escalar no es estándar. Por ejemplo, el producto del escalar 2 y del par ordenado 3, 4 no es igual a 6,8. En vez de eso, la segunda componente del vector es 0. Por ejemplo, 2 por 3,4 va a ser igual a 6,0. Este ejemplo es interesante porque en realidad satisface los 9 primeros axiomas. Por favor, intenten demostrar eso. Al verificar este axioma, observe que con la definición no estándar de multiplicación escalar se obtiene 1 por 1,1 va a ser igual a 1,0, que es diferente a 1,1. El décimo axioma no se cumple y el conjunto con las dos operaciones no es un espacio vectorial. No se confunda por la notación usada para la multiplicación escalar del ejemplo 8. Al escribir c por x1, x2 es igual a c por x1, 0, se define el múltiplo escalar de x1, x por c como cx1, 0. Lo están definiendo de esa manera y al definirlo de esa manera, pues están comprobando que no es un espacio vectorial porque no se cumple con la propiedad, con los axiomas anteriormente mencionados. Muy bien, como actividad van a realizar lo siguiente. Actividad: realizar los ejercicios 40, 45 y 46 de la página 134. Aquí están. 40, aquí lo pueden ver en el cuadro. Por favor, dice: describa las condiciones bajo las cuales un conjunto puede clasificarse como un espacio vectorial. Y luego dice: proporcione un ejemplo de un conjunto que es un espacio vectorial y un ejemplo de un conjunto que no es un espacio vectorial. Investiguen eso, por favor, lo anotan en su cuaderno y lo mandan a la actividad. También van a ser 45 y 46. ¿Verdadero o falso? En los ejercicios 45 y 46 determine cuál de las expresiones es verdadera o falsa. Si la expresión es verdadera, proporcione una razón o cite una expresión adecuada del texto. Si la expresión es falsa, proporcione un ejemplo que muestre que la expresión no es cierta en todos los casos o cite del texto una expresión adecuada. ¿Sí? No van a poner verdadero o falso, van a demostrarlo en cada uno de los incisos. Muy bien, en su cuaderno se los encargo que lo suban a la plataforma y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.